Hola, buenos días a todos los asistentes al Congreso de CITEA, a esta jornada del sábado, que es quizás la jornada más especial de todo el Congreso, porque es una jornada que realizamos en abierto. Por lo tanto, bueno, supongo que si me estáis oyendo decir esto es que estáis accediendo ya al Congreso a través de una de las múltiples plataformas, pero por si acaso, de todas formas, recuerdo que la jornada de hoy la podéis ver a través de la página web del Congreso en la pestaña de emisión en directo, que ahora es abierta, que ahora es accesible para todas las personas. También podéis seguirnos a través del canal de Facebook del diario El Comercio, uno de los colaboradores y los impulsores de este evento, y también estamos retransmitiendo el evento en directo a través de Twitch, de esta plataforma que además al disponer de chat será otra herramienta adicional para que podáis hacer llegar vuestras preguntas o las cuestiones que os queden pendientes de las charlas de los ponentes. En Twitch la dirección o el nombre de usuario para seguir el congreso es twitch.tv, la dirección general, /CITEA-congreso. Y ahí nos podéis encontrar también, entonces hoy no tenéis excusa para ver por lo menos alguno de las excelentes ponencias y de las temáticas que vamos a trabajar hoy. Por la mañana principalmente centradas en cómo ha afectado esta transformación digital acelerada, no vamos a decir forzada, quizás yo creo que el término correcto después de todo lo que vimos ayer es aceleró muchos procesos que ya se venían trabajando durante mucho tiempo, y cómo ha afectado, cómo se ha ejecutado, qué cosas no hemos visto de esa transformación en otros ámbitos distintos de los que vimos ayer en instituciones específicas, como va a ser el caso de las dos primeras ponencias, y en otros medios, como va a ser el caso de las siguientes dos, que finalizarán con una mesa redonda, ¿no? Todo esto girará un poco en torno al eje temático 3 del Congreso, de aprendizaje y digitalización en el entorno social y familiar, y vamos a empezar a introducir la jornada con una ponencia de una de las instituciones que ha apoyado la realización y que ha colaborado con nosotros en la realización de este Congreso de CITEA, que es la Universidad Francisco de Vitoria, y que nos va a dar información de primera mano sobre experiencias de digitalización y transformación y cómo ha vivido una universidad con tantísimos alumnos, con supongo que un sistema tan complejo de modificar tan rápidamente, pues nos comentarán cómo lo han hecho. Y para ello tenemos como ponentes a José Antonio Marcos, director de Transformación Digital de la Universidad Francisco de Vitoria. Buenos días, José Antonio, que ya estuviste ayer con nosotros a última hora. ¿Cómo estás? Buenos días, encantado de estar aquí de nuevo. Genial, bueno, pues un placer para nosotros también poder escucharte un poquito más hoy con todo detalle, ¿no? Y también tenemos con nosotros a Olga Peñalba, directora de la Politécnica de la Universidad Francisco de Vitoria. Buenos días, Olga, ¿cómo estás? ¿A ti no te oigo, Olga, de todo correctamente? Dicen que tienes muteado. Sí, A ver, ciertamente. ¿Ahora mejor? ciertamente. Nada, no pasa nada. Ya sabes que este año nos Buenos hemos días. pasado más tiempo en mute que en otra situación, ¿no? Hemos pasado muteados la mitad del año prácticamente, así que Cierto. no hay ningún problema. Bueno, pues José Antonio, lo dejo en vuestras manos para que nos contéis, para que transmitáis un poco la experiencia que habéis tenido en la Universidad Francisco de Vitoria, y espero si al final pues tengo 5 minutillos para transmitiros preguntas o bien de la audiencia o alguna cosa que a mí me inquiete y que quiera preguntaros. ¿De acuerdo? Lo dejo en vuestras manos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues por empezar, quisiéramos poner un poco el marco en el que vamos a hacer la presentación, ¿no? Queremos exponeros desde cómo estábamos viviendo los momentos de incertidumbre antes del confinamiento y cómo planteamos la transformación digital, hasta cómo la hemos vivido y cómo hemos pasado este último curso al escenario híbrido en el que nos encontramos, y también un poco cómo vemos el futuro, cómo nos lo planteamos, ¿no? Y desde este punto de vista tenemos dos miradas diferentes, desde transformación digital, como bien has dicho, y desde una de las facultades, con la cantidad de profesores, alumnos
y por lo tanto de incidencias que tenían, de incertidumbres también y cómo lo han vivido ellos, y queremos daros un poco este testimonio, ¿no? Entonces, voy a empezar yo, si te parece, Olga, un poco por la parte previa, a la que quizás hemos visto ya cuando era la transformación, ¿no? Era cuando empezamos a imaginar distintos escenarios y a diseñar diferentes soluciones, ¿no? Y claro, esto al principio nos reuníamos el equipo y lo que pensábamos era que teníamos varios retos. El primero era un poco prever las necesidades, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades que vamos a tener a nivel de docencia, de profesorado, de alumnado, del resto de trabajadores de la universidad? Y cómo diseñar escenarios para adelantarnos a los acontecimientos, porque realmente era un momento de incertidumbre. No sabíamos si íbamos a irnos a un confinamiento, si íbamos a irnos a un entorno híbrido, si realmente íbamos a irnos a un entorno que también se manejó, donde los profesores estuvieran impartiendo clases, pero los alumnos estuvieran en sus casas, ¿no? Dependiendo de, se hablaba de la cantidad de personas que iban a poder estar juntas o no. Entonces, bueno, teniendo todo eso, teníamos un primer reto, ¿no? Y el segundo reto, de alguna manera, cómo acompañábamos a esas personas para facilitarles el día a día en este cambio de su forma de trabajar diaria, ¿no? Y con lo que eso genera en las personas, ¿no? Podríamos decir, ese miedo al cambio, esa incertidumbre que llevaba todo, y cómo darles seguridad y confianza en lo que poníamos a su disposición iba a servir para continuar con las clases, para continuar con la docencia y con el trabajo tal como se había hecho hasta ahora, pero en otro contexto, ¿no? En ese sentido empezábamos a imaginar, pues bueno, que realmente teníamos entre alumnos, profesorado y resto de trabajadores del PAS unas 17.000 personas trabajando día a día en la operativa de forma presencial, y en cualquiera de esos escenarios nos llevábamos a gran parte de las personas a un escenario remoto o incluso, como al final ocurrió, a las 17.000 al escenario remoto, ¿no? Y no sabíamos cuándo iba a pasar. Por lo tanto, no sabíamos ni qué iba a pasar ni cuándo. Entonces, tratamos de diseñar un plan de acción donde con todas estas necesidades que íbamos recogiendo, nos entrevistábamos con profesores, con alumnos, con las facultades, con los trabajadores de las distintas áreas, íbamos recogiendo eso y teníamos dos visiones, la suya y la que nosotros entendíamos, ¿no? Y a partir de ahí, pues diseñamos un plan de acción que realmente trataba de cubrir esas necesidades y empezábamos por temas tecnológicos, ¿no? Y pensábamos en la conectividad. En ningún momento habíamos tenido a 17.000 personas conectadas a la vez y era lo que se podía producir. ¿Cómo, o si no a la vez, al menos sí en las mismas 24 horas, ¿no? Y cómo podíamos conseguir que eso funcionara. Entonces empezamos a ver, bueno, qué hay que hacer en las infraestructuras físicas, qué hay que hacer realmente en el campus, porque si pensamos que quizá va a haber una parte aquí y otra fuera, tenemos que tener el streaming, tenemos que tener preparado la salida de 200 aulas, quizá emitiendo a la vez vídeos para todos los alumnos y todos conectados desde sus casas. Teníamos que tener, bueno, y de hecho fue lo que fuimos acometiendo, ¿no? Teníamos que tener una estructura de aula virtual que soportara todo eso. En teoría teníamos aula virtual, pero nunca se había dado esta concentración de personas utilizándola. Entonces, empezamos a hacer pruebas de escalabilidad, cogimos a nuestros proveedores, especialmente aprovecho para agradecer a Telefónica o Amazon que nos ayudaran en todas estas pruebas, ¿no? Y pensábamos también en temas de brecha digital. Todos los alumnos tendrán posibilidad de conectarse desde sus casas, desde sus domicilios. Todos los profesores tendrán posibilidad de hacer la docencia y de continuar dando la docencia. Y eso nos llevó también a planificar pues temas como tener equipos cuando realmente parecía que nos iban a necesitar, hacer una reserva de equipos portátiles para poder prestar a nuestros profesores, hacer una reserva de tarjetas SIM de conexión por si desde sus casas la conexión no era correcta, empezar a hacer una indagación en todos ellos y pedirles información de realmente cuál era su situación si nos fuéramos a este confinamiento. Y bueno, esas previsiones nos llevaron también a, bueno, ¿qué ocurre si realmente nos vamos con el soporte que damos ahora presencialmente, ¿no? Estamos apoyando en las aulas, si hay un problema, nos tienen aquí en la parte de atención a usuarios para cualquier dificultad, pero aquí nos íbamos a encontrar o pensábamos con dificultades sobre todo de conectividad, con problemas también en cuanto al aula virtual. Tengo un problema en directo cuando voy a dar una clase. Por supuesto, si pensábamos un poquito más adelante cómo vamos a realizar los exámenes, cómo vamos a hacer la grabación de las clases, si hay que hacer una grabación y dejársela a los alumnos en la plataforma, cosas que hasta ese momento realmente no habían sido
no habían sido necesarias, ¿no? Y ahí cambiamos cambiamos también la organización del soporte. Es decir, les incluimos en la web espacios donde podían acceder directamente a los trabajadores a la intranet para cualquier dificultad, a problemas de conectividad, a este problema de aula virtual, a las aplicaciones que teníamos de gestión directamente y cambiamos también ese soporte que teníamos con un teléfono de urgencia para cuando está en una situación que, sobre todo al principio, podía ser inquietante y ponerte nervioso, y colocamos ahí 8 personas únicamente para atender la línea telefónica si había cualquier urgencia de este tipo, ¿no? Entonces, reorganizamos a todos los equipos para trabajar de otra manera, ¿no? Ya una parte de transformación interna que estábamos haciendo incluso previa al diseño, o en el diseño y en esa fase previa al confinamiento, ¿no? Y luego conseguimos con nuestros proveedores externos, con varios, pues tener un apoyo también de soporte pues en estas aplicaciones clave, ¿no? Como era nuestro aula virtual. Y desde ahí y desde la instalación de todas las herramientas, desde la prueba y tal, pues llegó el día del confinamiento. Llegó el día del confinamiento. Bueno, lo supimos como sabéis, tampoco apenas un par de días antes o 3 que nos íbamos a confinamiento y tratamos de transmitir esa seguridad en las cosas, ¿no? Un poco en este recorrido de lo que nosotros vimos. Yo aquí sí me gustaría un poco preguntarle a Olga en este momento que llegaba el confinamiento, cómo lo estaban viviendo ellos desde la facultad realmente, ¿no? Porque todo este proceso seguramente era interno nuestro, ellos no llegaban tocaban otras inquietudes, me imagino, ¿no? Pues sí, nosotros la verdad es que la fase anterior al confinamiento la vivimos casi digamos que no sabíamos lo que se nos venía encima, o sea, no estábamos tan anticipando tantos problemas, ¿no? Tantos nuevos escenarios como estabais vosotros desde el área de transformación digital. Y de hecho cuando nos confinaron, yo personalmente fui optimista, ¿no? Entonces pensaba que eso iba a ser una cosa como mucho más temporal, 2 semanas, 3 semanas, algo así. No pensábamos ninguno, yo creo, en la escuela que esto iba a ser un cierre definitivo, ¿no? Para todo el resto del curso, que quedaban todavía 2, 3 meses de clases, ¿no? Entonces, bueno, ahí la inquietud mayor desde el comienzo fue gestionar la incertidumbre de alumnos, la incertidumbre de profesores, esto cuánto va a durar, qué vamos a hacer, qué hacemos ahora dando clase desde casa, cómo orientamos todo. Hubo mucha incertidumbre, los primeros días fueron un poco caóticos, ¿no? Porque la decisión del cierre de la Comunidad de Madrid de los centros educativos fue muy rápida, aunque se comentaba días antes, pero fue muy rápida, de hoy para mañana. Entonces yo creo que en los primeros días hubo mucha incertidumbre y muchas dificultades para poder continuar con la docencia. Afortunadamente, desde Transformación Digital estabais trabajando ya en todos en todos los medios tecnológicos que íbamos a necesitar. Ya teníamos en general en la Escuela Politécnica pues el perfil de profesor y alumno, pues es un perfil más familiarizado quizá con la tecnología. Ya utilizábamos el aula virtual pues para muchas cosas más que como repositorio de información en general. Los profesores casi todos tenían medios, ¿no? Y pudieron dar sus clases con sus propios medios, porque no hubo tampoco mucho tiempo de distribuir los medios necesarios para todos. Entonces, la mayoría pues tenían portátiles, tablets en casa con las que pudieron dar su docencia. Y bueno, vivimos eso, pues eso, con mucha incertidumbre. Yo creo que fue clave cuando empezamos el confinamiento establecer métodos de comunicación buenos, canales de comunicación, porque, bueno, pues por eso, para estar atento a todo lo que surgiera, para paliar un poco esa incertidumbre y porque también la comunicación, aunque había muchísimas reuniones y comunicación, digamos, formal, pues hay mucha comunicación en una universidad presencial que ocurre de manera informal. Muchas cuestiones que se tratan en una conversación de café, en un pasillo, muchos estudiantes que acuden directamente al despacho del profesor, al despacho de la directora para comunicar una incidencia, un problema. Y entonces hubo que también muy rápidamente dotar de mecanismos de comunicación ágiles. Por ejemplo, creamos un grupo de WhatsApp con los delegados. Yo personalmente no lo tenía, así que algunos profesores pues ya habían utilizado estos medios. Yo personalmente como directora no tenía ese canal de comunicación. Mi comunicación era pues más por email, por otras herramientas más institucionales, pero bueno, al final había que tener una comunicación ágil con los estudiantes también para atender mucho sus inquietudes. Entonces, pusimos en marcha ese grupo de WhatsApp que a día de hoy ha seguido funcionando, ¿no? Y por ahí tenemos una comunicación muy rápida de cualquier tipo de incidencia. Y luego, durante todas las semanas que duró el confinamiento, los canales de comunicación han sido claves. Aparte de más reuniones más formales, nosotros, el comité de dirección de la universidad, que incluye a vicerrectores, decanos y directores de áreas generales, empezamos a tener reuniones diarias que no habíamos tenido nunca, ¿no?
para atender con urgencia y con rapidez cualquier problema, incidencia que surgiera en el desarrollo de nuestra actividad. Y también generamos, por ejemplo, que funcionó bien, lo que llamábamos café virtual, que era una manera de sustituir esos encuentros informales de profesores para atender otras también inquietudes más de índole personal, ¿no? Y poder generar también un espacio de sociabilización, porque al final pasamos todos a estar en casa, metidos durante varios meses y sin posibilidad de relacionarnos más que por estos entornos. Entonces creábamos los cafés virtuales, que eran un encuentro a través de Teams, se conectaba el que quería, duraban media hora y realmente se hacía con un café porque los organizábamos después de la comida y el que quería se conectaba y compartíamos desde dificultades para el desarrollo de la docencia, pues también cosas personales, o sea, un momento de encuentro, ¿no? con toda la comunidad para que la gente se sintiera también acompañada. Ese fue uno de los grandes retos, yo creo, el área de comunicación. Luego la actividad docente, pues afortunadamente teníamos las herramientas y Transformación Digital había hecho muy bien su trabajo previo, con lo cual teníamos el aula virtual funcionando, teníamos los equipos. Ahí el reto mayor fue adaptar un poco la metodología, porque 2 horas de clase online para un estudiante de una asignatura eran muy difíciles de seguir, eran cansadas. Entonces la metodología que en aula funciona bien, pues no funciona bien en aula virtual. Entonces, bueno, aquí cada profesor un poco tiró de creatividad. Se hicieron sugerencias, se dio todo el apoyo que se pudo, pero la verdad es que la gente, los profesores se volcaron. Yo creo que eso es algo en la escuela, en toda la universidad y supongo que en el resto de universidades, ¿no? Cómo se volcó todo el personal en hacer su trabajo lo mejor posible en ese nuevo entorno. Entonces ha habido profesores pues, que se han generado apuntes, por ejemplo, profesores de matemáticas, las clases de matemáticas fueron especialmente difíciles, profesores que tenían tablets o a los que pudimos hacerles llegar una tablet en tiempo récord, pues pudieron dar su clase más o menos con normalidad, pero hubo otros profesores que se generaron apuntes para dar la clase con un soporte ya ¿no? de fórmulas ya creadas de otra manera. Profesores que empezaron a utilizar mucho más vídeo, que grababan a lo mejor un vídeo, se lo ponían al estudiante y luego hacían quiz, debates sobre el vídeo. O sea, todos los profesores intentaron adaptar la metodología porque clases largas en entornos online pues claramente no funcionaban de todo bien. Y luego, bueno, otro gran reto, cuando ya se vio que esto iba para largo, ¿no? Y que no íbamos a poder volver al aula para evaluar, el gran reto ha sido la evaluación. Confiábamos en poder hacer exámenes presenciales, aunque fueran grupos reducidos, pero ya llegó un momento en que se vio claramente que no iba a ser posible, que incluso la evaluación final, incluso los PFGs, la lectura de los trabajos finales de grado iba a tener que ser en entorno remoto. Entonces, la adaptación de la evaluación también fue una cosa que requirió de mucho consenso, mucho debate a nivel de la escuela internamente, pero también con el resto de la universidad, de otras facultades. Y bueno, pues ahí también se buscaron soluciones, el uso de herramientas de proctoring, pero también adaptar las pruebas, ¿no? Pues en lugar de pues pruebas más de hacer, más proyectos prácticos, pruebas con defensa oral, pruebas de test aleatorios, utilizar más los test aleatorios, que son herramientas que proveen las aulas virtuales. Y bueno, pues hubo que hacer una adaptación del sistema de evaluación, ¿no? Que fue uno de los grandes retos también. Y yo creo que eso es un poco cómo vivimos estos primeros meses de confinamiento. Hubo otro momento también crítico, otro aspecto crítico que fue el tema de las prácticas. Generalmente en la Politécnica las prácticas se han podido llevar a entornos virtuales sin problemas, lo que son las prácticas de asignaturas. Y el reto de las prácticas en empresa, que los estudiantes tienen que realizar para graduarse, pues afortunadamente también se solventó. La mayoría de estudiantes habían hecho las horas mínimas que requerían para poder tener aprobadas las prácticas curriculares antes de que nos confinaran. Y quedaron algunos estudiantes que tenían horas pendientes o incluso alguno que no había iniciado las prácticas, pero conseguimos, ¿no? Pues gracias a las buenas relaciones que tenemos con empresas y a que todo el departamento también de prácticas y empleo de la universidad se volcó en ello, conseguimos encontrar prácticas que se pudieron hacer en modo remoto para estos estudiantes que tenían algunas horas pendientes. O sea que al final, en resumen, fue primero mucha incertidumbre y mucho caos, hubo mucho de acompañar para que la gente sintiera el apoyo de la institución desde casa, mucha adaptación de metodologías con creatividad por parte de los profesores, ¿no? Y adaptación del sistema de evaluación, también con todo el soporte de transformación digital, adaptación de las prácticas con el soporte de prácticas de empleo y en general, bueno, pues agradecer y reconocer cómo se volcó todo el mundo. La verdad es que hemos vivido una situación pues mundial y a nivel de sociedad pues radicalmente distinta de otras, de lo que conocíamos todos. Y yo creo que cómo se ha volcado la gente y la responsabilidad que han tenido y la voluntad de sacar adelante las cosas, creo que es parte esencial también de lo que ha hecho que funcione, ¿no?
que acabáramos el curso, creo que con unos resultados de aprendizaje muy razonables dada la situación. Sí. No sé, vosotros, José Antonio, aparte de toda la preparación previa, si también os encontrasteis con algunos retos, algo que no habíais podido prever, o cómo fue esos primeros meses, ¿no? De también incertidumbre, porque no sabíamos si iban a ser 3 semanas, al final fueron 3 meses. ¿Cómo vivisteis vosotros eso desde vuestra área? Nosotros teníamos de nuevo 2 retos, ¿no? Que uno era irte adaptando al día a día a lo que podía ir surgiendo y de nuevo en esa previsión de futuro, como tú dices, que no sabías cuánto iba a durar el confinamiento, llegó el tema de la evaluación, se va a poder evaluar en presencial o no, vamos a tener que hacerlo online. Entonces, bueno, manejábamos esas 2 realidades, la realidad del día a día y también el pensar en el futuro más inmediato si tenía que haber un cambio. Entonces, coincido mucho en la visión que teníais desde dentro. Por una parte estaba el tema de comunicación, nosotros cambiamos también toda nuestra forma de comunicación interna para que hubiese, todos los días hacíamos una evaluación de lo que había pasado y de la operativa del día siguiente si había que cambiar algo, tanto en el seguimiento como en las incidencias que se podían haber producido. Y luego teníamos esa comunicación externa cuando realmente se surgía una necesidad o había una incidencia que veíamos, ¿no? Yo creo que ha reflejado bien, se está reflejando bien de alguna manera 2 cosas, el cambio o la transformación digital, pero también la transformación organizacional de cómo hacer las cosas, ¿no? Esa cultura del cambio, ¿no? Y nosotros, aparte de eso, pues hicimos un apartado muy específico en la parte de evaluación también, es decir, que se hicieron pruebas con los profesores y con los alumnos también en esa idea de dar seguridad, sobre todo para todo lo que eran las herramientas de proctoring que no se habían usado, pues dar esa tranquilidad de, bueno, primero vamos a hacer una prueba, si tienes alguna dificultad vamos a ver cómo se soluciona para el día del examen real, simplemente pues pruebas de conexión, pruebas de acceso a lo que pudiera ser una simulación de dónde iban a estar los exámenes, etcétera. Se crearon manuales, se crearon videotutoriales también para que los profesores lo pudieran consultar. Se crearon foros de consulta y eso, y un enlace directo también, lo que decías, un canal de comunicación directo para los días que había evaluación. Y todos los días había una previsión de los exámenes que iba a haber en ese día, en esa jornada, y de opciones, porque entonces se estaba planificando y se planificó un plan B, ¿no? ¿Qué ocurre si hay un plan B en distintas situaciones? Un fallo puntual de un alumno, un fallo puntual de un profesor, un fallo de la plataforma, que gracias a Dios no hubo ninguno en todo este periodo. Entonces, ese fue un momento también de previsión, de soporte y de comunicación que también cambió la forma de hacer las cosas, ¿no? Como tú dices, la colaboración de todos fue fundamental. A eso teníamos que unir nosotros el cambio en la operativa diaria, de lo que hacían nuestros equipos también de desarrollo, de mantenimiento de sistemas y tal, en esa operativa diaria, y estábamos planteando por ese futuro qué va a pasar con los laboratorios. Se estaba saliendo al paso en un primer momento de lo que se estaba haciendo en los laboratorios, pero estábamos pensando en si tenemos que virtualizar todo y todo el mundo tiene que seguir haciendo sus prácticas en los laboratorios, pero de una manera virtual, ¿qué podemos hacer? Y en esa línea sacamos un piloto que empezamos a hacer con el grado en videojuegos para ver cómo poder meter todas esas aplicaciones y que los alumnos desde su casa lo pudieran realizar. Hicimos unas pruebas con los profesores y en este caso también con una plataforma con Amazon para intentar cubrir eso que todavía no hacía falta, pero no sabíamos si iba a ser necesario, ¿no? Y una cosa que yo destaco mucho de cómo salieron las cosas y lo que has dicho de la implicación en el cambio, sobre todo de la implicación en el cambio, es que nosotros desde Transformación Digital, en contacto con la Consejería de Educación allí en Madrid, nos pedía semanalmente todas las conexiones que había habido, el número de conexiones que había de alumnos, de profesores, de gente teletrabajando. Y bueno, los porcentajes de media que fueron yendo, bueno, empezamos si no recuerdo mal, en un 75 y un 78%, acabamos muy por encima. La media que nos salió de todos esos meses de confinamiento es que había un 88% de profesores y alumnos conectados diariamente, que es una cifra muy importante. Y en teletrabajo de un 94%. Eran las más altas de la comunidad con bastante diferencia. Y luego, pues, tenemos que presumir, de alguna manera, de que el 100% de los alumnos pudieron hacer los exámenes y la evaluación, ¿no? Si alguno tuvo alguna dificultad y no pudo solucionarse en el momento, se pasó al plan B y al final no hubo que retrasar. Pues bueno, como sabemos que podía ocurrir o teníamos previsto, ¿qué ocurre si no funciona nada y hay que retrasarlo al día siguiente? No pasó, eso no pasó en ningún momento y yo creo que eso también habla de la implicación de todos, que desde el primer día los profesores estaban implicados en el cambio, los alumnos estaban
también apasionados por ver cómo continuar las clases, cómo terminar su docencia y en este caso el resto de trabajadores de la universidad que seguían en el día a día desde sus casas, pero atendiendo todo, ¿no? Y bueno, de ahí llegamos a lo que era en ese recorrido, de repente nos llega en el futuro cómo planificar el año siguiente, ¿no? Porque estamos de nuevo en la incertidumbre de vamos a seguir, va a haber otro confinamiento, vamos a empezar en modelo híbrido, vamos a llegar al presencial, ¿no? Aquí no sé, casi al revés, empieza tú, Olga, a ver cómo lo veías, ¿no? Y te digo cómo lo veíamos nosotros. Pues sí, la verdad es que pues, fue difícil. Yo creo que se habla muchísimo, ¿no? En todas las empresas bueno, del VUCA, de los entornos VUCA y de que cómo se trabaja ahora con las metodologías ágiles y, bueno, pues que el mundo ha cambiado y todo va muy deprisa y hace falta planificar a corto plazo y revisar y revisar y revisar. Pero en la universidad seguimos con un modelo de planificación distinto, ¿no? Un poco ágil, porque nosotros planificamos un curso entero, es un periodo muy largo, planificamos con mucho tiempo, estamos pues eso, ahora ya empezando a planificar el curso que viene y queremos tenerlo todo atado. Entonces nos enseñó mucho esto porque veíamos que no había forma de planificar así, que no se podía planificar porque no sabíamos qué iba a suceder y que eso de tenerlo todo atado era imposible, ¿no? Entonces, igual estuvimos trabajando en verano con varios escenarios, intentando, bueno, tener previstas varias situaciones a la espera de ver qué pronunciaban, ¿no? Las autoridades educativas y sanitarias, pues hacia dónde nos encaminaban. Finalmente fue hacia el modelo híbrido. Habíamos barajado pues desde continuar en un escenario 100% online hacia la posibilidad de ir a un 100% presencial, por si acaso la situación de la pandemia mejoraba en el verano, ¿no? Que de hecho en el verano bajó mucho la incidencia, lo que pasa es que luego volvió a subir. Entonces, bueno, barajamos un poco todas las situaciones posibles. Finalmente, bueno, y fuimos al modelo híbrido como, bueno, a una semipresencialidad con aforo reducido. Ahora hablaremos un poco después, ¿no? De cómo ha sido este año con ese modelo, pero fue difícil porque pensábamos que si hubiéramos tenido claro que iba a ser semipresencial o que iba a ser 100% online, hubiera sido más sencillo, ¿no? Pero ya no solo es el modelo, sino el tiempo de duración. Eso también ha condicionado muchísimo. Si hubiéramos sabido, por ejemplo, que íbamos a estar en un modelo híbrido todo el año, en un modelo con aforo reducido, donde parte de los estudiantes tienen que seguir algunas actividades online durante algún periodo del curso y otras presencial, hubiéramos podido plantear a lo mejor a nivel metodológico cambios más radicales, porque hubiéramos podido adaptarnos de otra manera, ¿no? El no saber cuánto tiempo iba a durar ese escenario. De hecho, pensábamos, cuando empezamos el curso en el modelo híbrido de semipresencialidad con aforo reducido en las aulas, pensábamos que iba a ser poco tiempo. O sea, realmente, viendo lo que había sucedido, creíamos que nos iban a pasar a un 100% online con total probabilidad los pocos meses, ¿no? Creíamos que, bueno, pues que iba a haber mayor índice de contagio en los centros educativos y la previsión ahí era que quizá fuéramos de nuevo a un entorno 100% online en algún momento del cuatrimestre, del primer cuatrimestre. Entonces, eso nos impidió pues abordar un cambio metodológico más radical que sí que estuvimos barajando, ¿no? Pues el atraer a los alumnos, por ejemplo, al campus en grupos reducidos solo para actividades muy prácticas, para que tuvieran una interacción personal entre ellos y llevar una parte mucho más online con vídeos, con clases pregrabadas, con otro modelo. Lo que veíamos es que era una inversión muy grande sin saber cuánto tiempo íbamos a sostener luego ese modelo, ¿no? Entonces, finalmente adoptamos el modelo híbrido que permite una adaptación muy rápida. Nos parecía lo más sensato para un entorno pues tan incierto y tan cambiante, ¿no? El modelo híbrido lo que tiene de bueno es que si reduces la presencialidad te sigue funcionando. Si vas a un modelo 100% online, con una ligera adaptación te sigue funcionando y si vienes a 100% al aula, pues también te sigue funcionando, ¿no? Se preparan actividades que más o menos valen para todos los entornos. Y eso fue un poco lo que hicimos. También tuvimos una ligera adaptación del calendario en esos momentos, pues bueno, porque se adaptaron cosas, se tuvieron algunas carreras, tuvieron que extender el calendario académico para dar cabida a prácticas, para dar cabidas a prácticas en empresas que no se pudieron realizar. En nuestro caso, en la Politécnica, no hubo necesidad, pudimos acabar y terminar la lectura de los proyectos finales de grado en la fecha prevista, porque todos los alumnos cumplieron con sus prácticas curriculares, pero hubo otros grados de la universidad, me consta, que tuvieron que llevarlas, ¿no? Más adelante, a lo largo del verano. Entonces, bueno, hubo que hacer una adaptación también de calendario. Y luego hicimos una adaptación que, por otro lado, y ahora José Antonio, tú nos podrás contar más, estaba prevista en la universidad ya hacerla, que era un cambio de la plataforma del aula virtual. Nosotros teníamos Moodle hasta ese momento, llevamos años con Moodle en la UFV, y se había decidido ya hacer una adaptación y un cambio a Canvas. Entonces, bueno, se venía trabajando en hacer ese cambio a Canvas.
no sé hasta qué punto se vio acelerado o no por la situación del confinamiento o realmente el cambio estaba previsto para hacer ese verano, pero sí que invertimos también mucho tiempo formándonos todos los profesores en la nueva plataforma y viendo todas las posibilidades que ofrecía esa plataforma también para este nuevo escenario que se presentaba, ¿no? Que era con total probabilidad iba a ser un modelo híbrido, es lo que se venía ya un poco viendo más claro a lo largo del mes de junio, julio, cuando empezamos a trabajar en Canvas. Entonces, bueno, esos fueron los grandes retos. Planificar en un entorno pues muy incierto que no es el habitual en la universidad, adaptar la herramienta que ahora tú nos cuentas un poquito y eso, y adaptar un poco los calendarios donde se vio necesidad. Sí, en lo que comentabas, en el cambio a Canvas, efectivamente, estaba previsto. Lo que pasa que yo creo que también el reto y el cambio era que no iba a ser de manera progresiva, como en un primer momento estaba diseñado, ¿no? El cambio a la plataforma de Canvas con las posibilidades que nos daba, pero esto tenía que ser, y de hecho así fue, vamos a hacer un cambio en un mes porque nos vamos al modelo híbrido en el inicio de este curso y esto fue en el mes de julio. Entonces, ¿cómo diseñar ese cambio que va más allá, por supuesto, mucho más allá de un cambio de herramienta? Pues estamos hablando de un cambio de nuevo de forma de hacer las cosas, de metodología y por lo tanto, otro cambio cultural y dentro de esa idea de transformación digital de la universidad y transformación organizacional de la universidad, ¿no? Entonces, el planteamiento fue cómo llegamos a tantos profesores y luego a tantos alumnos para que esto se haga tan rápido, ¿no? En esa idea empezamos a diseñar vamos a ver a los expertos en Canvas y vamos a contactar con profesores sobre qué es lo que realmente necesitarían y ahí ya había una primera visión de lo que necesitabas de presencial, pero de lo que habías visto en el modelo online, ¿no? ¿Qué cosas de aquí yo cambiaría, qué cosas adaptaría? Y entonces formamos unos grupos, sobre todo hay muchos profesores de la universidad que están en grupos de innovación y de creatividad y empezamos a trabajar con ellos. Una primera fase para utilizarles de alguna manera como palancas del cambio. Ellos dan una parte de ese modelo de transformación como palancas del cambio. Como personas más innovadoras, creativas y cercanas a la tecnología y a la metodología, porque hablamos también de innovación en metodologías, cómo realmente tomábamos esa plataforma, ese cambio, ese nuevo modelo híbrido que comentabas y cómo eso lo extendíamos. Entonces, esa primera fase fue con estos grupos de innovación y creatividad y de ahí lo extendimos al resto. Y si recuerdas, al preparar la formación, en la formación siempre en cada grupo de profesores había una de esas personas que utilizábamos de alguna manera de palanca para conseguir que, bueno, cuando un profesor tenía dificultades, cuando tenía miedo a cómo hacer esto, cuando realmente también planteaba algo que quizá no estaba en el primer itinerario que habíamos pensado, pues cómo introducirlo para que realmente cuando llegases de nuevo al inicio del curso tú tuvieses una seguridad de, bueno, yo ya he visto esto, sé cómo hacerlo, voy a planificarlo, voy a desarrollarlo, que era un poco todo lo que se hacía en esa formación. Y de ahí pensando en el futuro, como siempre, bueno, ahora vamos a darles el soporte para todo esto, ¿no? Porque ya no era un soporte online, ahora teníamos un doble reto, ese que ya estaba con Canvas y luego este reto con la parte de las aulas, ¿vale? Para yo hacer todo esto, ahora en el modelo híbrido, ¿qué necesito? Necesito acondicionar las aulas con un sistema audiovisual, con cámaras, con pantallas para tener a los alumnos allí para que estén en contacto con los alumnos que están en el aula y con el profesor, el sistema de sonido para que se adapte realmente y se pueda escuchar al profesor. Bueno, la verdad que eso había una parte que ya estaba planificada porque en un primer escenario antes del confinamiento pensábamos en ese modelo híbrido, pero con todas estas necesidades que habían surgido hubo cosas que no estaban planificadas que hubo que ir acometiendo, ¿no? Y el siguiente paso es, vale, ahora empieza el curso, hemos hecho esta formación, hemos hecho este cambio de hacer las cosas con los profesores, pero necesitan un soporte extra. La plataforma es nueva, todo esto es nuevo, pero también el aula necesitan un soporte extra porque de repente van a entrar y hay un montón de tecnología que no había el último día que salieron de las aulas, ¿no? Y ahí, bueno, creamos también un equipo de soporte de hasta 28 personas que estaban en el día a día en las aulas. Esto lo contamos luego en el día a día si quieres, pero planteamos bueno, cómo damos ese apoyo para lo mismo, para tener seguridad, certeza con los alumnos y profesores. Y pensamos, bueno, tiene que haber un equipo que esté en el día a día. No sabemos si va a tener que estar 3 meses, si va a tener que estar 6 o como ha pasado va a tener que estar todo el año, ¿no? Aunque se ha ido reduciendo. Y aparte de eso teníamos 2 cosas más, sobre todo que era el tema de los eventos. En la universidad hay una media de 10, 12 eventos al día, algunos de mayor calado, otros de menos, de mayor cantidad de personas, etcétera.
Y eso que se hacía presencialmente, y ahora que íbamos al híbrido, estábamos convencidos de que se empezaba a hacer en modelo híbrido. Íbamos a querer hacer una parte presencial, pero que siguieran habiendo los eventos, ¿no? Cómo adaptar los equipos, cómo adaptar la tecnología, cómo adaptar la forma de hacer, hasta la forma de imaginar el evento, porque ya no es un evento presencial, ya es un evento híbrido, ¿no? Entonces, ahí tuvimos otro reto de planteamiento tecnológico, pero también de planteamiento de cómo realizar esos eventos y de cómo acompañar desde el inicio, desde que estás pensando en la idea, acompañar a quien organiza el evento para decir, bueno, mira, tienes que mirarlo desde este punto de vista que quizá antes no lo habíamos mirado, ¿no? Y otro cambio que imaginábamos y que creo que fue muy relevante a nivel esto de trabajo, de teletrabajo, es que todo lo que habíamos tenido que hacer en el confinamiento con conexiones remotas de los trabajadores desde sus casas y tal, con distintas herramientas y tal, fuimos preparando en este periodo las redes virtuales, las VPNs con Amazon y conseguimos que en el inicio de curso todas las distintas áreas, gerencia, de administración, de secretaría y tal, pudieran trabajar desde ese lado de evadirse de lo que tienen en sus equipos y tal y tener su acceso directo. Y eso, pues, aparte redujo, pues bueno, mayoritariamente el número de incidencias que había o de problemas que les podía haber surgido, ¿no? Y todos esos retos teníamos en el inicio, en la planificación, ¿no? Y bueno, y arranca el curso y empezamos como en el anterior bueno, espera, ¿qué pasa en el día a día? Y vamos a pensar cómo es el futuro porque igualmente, como decías, no sabíamos, ¿no? No sabíamos si, bueno, eso os pasaba a vosotros, no sabíamos cuánto va a durar, ¿no? ¿Cómo fue eso también, ¿no? Sí, Ya cuando empiezas. pues sí, hay como comentaba al final, lo que la universidad decidió con carácter general, el modelo híbrido, como nosotros lo hemos entendido, es reducimos el aforo en las aulas para cumplir con las distancias, ¿no? Y con los protocolos COVID. Ahora hablaremos también de tema COVID y cómo hemos gestionado todo eso. Y los alumnos rotan con rotación semanal. Ese es, digamos, el criterio general. La mayoría de aulas se ha reducido, o sea, al 50% del aforo. El 50% se cumple siempre, es decir, si un aula tiene 60 puestos, estamos en un 50% de su aforo. Entonces, lo que se ha hecho es, en función del tamaño de los grupos y de la capacidad del aula, pues se ha hecho una rotación semanal o con otras frecuencias, ¿no? Pero cada grado un poco se ha adaptado en función del tamaño de los grupos de alumnos. Pero en general, 50% en el aula y rotación semanal. Con lo cual, el estudiante viene una semana y otra semana sigue las clases desde casa. Cuando las sigues desde clase, lo que hace es que se conecta al aula, ¿no? Entonces, lo que está sucediendo en el aula física, con el profesor siempre presencialmente en el aula, salvo excepciones por confinamientos, ¿no? Que también hemos tenido, y el alumno parte del alumnado está allí y parte del alumnado está en el aula. Lo que comentaba es que este modelo, el profesor siempre está en el aula, tiene una parte de los alumnos allí, otra parte de los alumnos en casa, más o menos se podía adaptar bien a cualquier situación que viniera. Si de repente todos nos vamos a online, pues el profesor, en vez de estar en el aula, está online, y en vez de tener parte de los alumnos en el aula y parte en casa, pues tiene a todos en remoto, ¿no? O si incrementamos la presencialidad y en lugar de rotar semanalmente se rota cada 3 semanas, o se aumenta el índice de presencialidad y podemos llegar a un 70%, no sé, pues no hay mucho cambio. O sea, cambia pues un poco el escenario, pero la metodología, pues combinando eso, clase expositiva, clase práctica que se puede hacer razonablemente en este entorno. Los laboratorios, en nuestro caso la mayoría se usan plataformas virtuales también, herramientas que se pueden utilizar desde casa. No tenemos laboratorios muy físicos, y las clases más prácticas, pues, por ejemplo, en el área industrial, que sí que tiene mucho laboratorio que requiere de equipamiento especial, informática o en ingeniería matemáticas tenemos menos equipamientos especiales, ¿no? Bueno, pues esas sí que se han hecho presencialmente y se ha adaptado para que se hagan en grupos pequeños. Pero en general es un sistema de rotación semanal, 50% en el aula, 50% en casa, que es fácil adaptar a cualquier escenario. Y es por lo que optamos por la gran incertidumbre que teníamos, ¿no? Habría sido, viendo pues que ha durado un año entero la situación, y si hubiéramos sabido esto a principios de curso en septiembre, yo personalmente habría propuesto otros modelos, porque este modelo pues tiene sus carencias, sus limitaciones, ¿no? Y ahora lo comentamos más en detalle. Yo habría planteado otras formas de dar las clases, hacer que el entorno virtual se usara para otra cosa, no para seguir una clase desde casa que está teniendo lugar en el aula, sino pues para que en el entorno virtual pasan cosas que solo pasan en el entorno virtual, y en el campus, en el aula, pasan cosas que solo pasan allí, que tiene todo el sentido que pasen allí. Pero eso obligaba a muchísimos cambios de horario, de organización de los grupos, y no sabíamos, pues eso, cuánto iba a ser, íbamos a poder sostener esa organización, y por eso al final optamos por este modelo.
Hemos aprendido mucho en el modelo híbrido. La principal dificultad pues es eso, combinar los dos entornos. Para el profesor ha sido un reto grande porque ahora tiene que manejar en el aula más tecnología de la habitual. Algunos la aprenden más rápido, otros les cuesta más y aún así no es difícil. O sea, no es fácil porque, bueno, pues son muchas cosas. Yo personalmente pues encontré mi manera de dar clase. Yo tenía mis presentaciones, yo tengo un portátil que tiene pantalla táctil, con lo cual podía utilizarlo en modo pizarra. Entonces, al final opté por dar la clase sentada, con la cámara siempre enfocándome a mí, con el micro, bueno, pues aseguraba el audio y el vídeo que todo el momento era correcto. Y bueno, me resultó así más cómodo. Yo utilizaba mi portátil. Como compartía pantalla, los alumnos siempre lo veían bien. Realmente la cámara del aula solo me enfocaba, usaba para que me vieran a mí, pero todo lo que compartía de información lo hacía a través de la pantalla y a mí me funcionó eso. Otros profesores pues se movían más y lo que hicieron es aprender bien a manejar el mando y la cámara para que la cámara a poco les siguiera y entonces se centraron en eso porque necesitan más el movimiento durante el aula o usar más la pizarra del aula en vez de la tablet. Cada uno al final ha adaptado las herramientas y las posibilidades a su forma de ser y yo creo que todo lo hemos solventado, pero estamos de acuerdo todos los profesores en que al final es muy difícil gestionar los dos entornos. O sea, los alumnos que están en casa necesitan unas cosas, los que están en clase necesitan otras distintas. Las actividades que se pueden hacer estando en el aula pues no son fáciles de adaptar a los que están en casa. Entonces, hemos tenido que sacrificar un poco lo mejor de los dos mundos para que sirvieran para un momento común, ¿no? Y yo creo que ese es quizá la mayor carencia y la mayor dificultad que hemos tenido. Hemos tenido muchísimo soporte de vuestra área y ahí aprovecho para agradecerte, ya lo he hecho, pero bueno, es otro momento más. Todo lo que se ha provisto desde la Oficina de Transformación Digital, los estudiantes, estas personas técnicos de apoyo que ha habido en todas las aulas, que hemos tenido siempre soporte, todas las incidencias que ocurrían se resolvían muy rápido y ha sido, la verdad, un gusto poder tener ese apoyo. Pero ha sido difícil, a nivel metodológico ha sido difícil y los alumnos pues también lo cuentan, ¿no? La semana que estaban en casa era mucho más difícil seguirlo desde casa. Pues a veces tenían ellos mismos dificultades. La capacidad de concentración en casa para ellos también ha sido difícil, porque ya no es solo por la tecnología, no es solo porque la metodología del profesor pues, no esté tan adaptada a los que están en casa, sino es que desde casa, pues ellos lo comentaban, pues a veces estaban pues el resto de sus hermanos también allí, o los padres que están teletrabajando, había ruido, no tenían un entorno a lo mejor tan fácil. No es fácil concentrarse en su propia habitación, igual que se concentran en un aula. O sea, para los estudiantes de verdad ha sido, creo que más difícil incluso que para los profesores. Yo creo que han acumulado pues, cansancio y sobrecarga por muchos aspectos, ¿no? Y ha sido muy difícil. Uno de los grandes retos sin resolver a día de hoy, lo diré, es el tema de si obligar o no al estudiante a tener la cámara encendida cuando está en casa. Entonces, hemos hecho mucho intento de motivarles. De hecho, hemos incorporado herramientas que permitían visualizar a más estudiantes. Primero trabajábamos con una que es Blackboard, pues que tenían eso una limitación. Pasamos a Zoom, a otras herramientas para poder visualizar a todos los estudiantes a la vez y tener más sensación de que están allí con nosotros en el aula, pero la verdad es que los estudiantes prefieren no ponerse la cámara. Entonces, sobre esto hemos tenido mucho debate. No hemos llegado, al principio les obligábamos y si no se ponían la cámara, pues no les contábamos la asistencia. Nosotros hacemos un control de presencialidad como universidad presencial que somos y, bueno, pues nos sirven esos datos sobre la asistencia o no del estudiante al aula para tomar muchas decisiones. Son datos en los que nos basamos. Y bueno, pues al principio decíamos, si no están con la cámara encendida, pues no les contamos la asistencia, les obligamos a que la tengan. Pero al final, pues hemos tenido que ser flexibles. La cámara encendida, pues bueno, pues como os digo, es un debate abierto, ¿no? Porque al final están en un entorno, están en su casa, pues a lo mejor por privacidad a algunos no les gustaba, otras veces porque estaban compartiendo en el mismo salón al lado a su hermana y yo qué sé. Y a lo mejor, pues oye, no será difícil. Y luego el sentirse también... De esto ya hay estudios, de hecho, sobre este tema, ¿no? Que se están empezando a publicar. El sentirte de alguna manera vigilado. Cuando estás en un aula, pues los alumnos están mirando al profesor, a ti te pueden mirar, pero no te están viendo todo el rato. Cuando tú estás en una cámara, en un monitor, en el aula, sabes que toda la clase te puede estar mirando todo el tiempo. Entonces, eso es una tensión también, ¿no? Bueno, hay muchos estudios, como digo, que empiezan a ver un poco el estrés que genera al estar en un entorno online tanto tiempo. Y es un tema sin resolver. Al final hemos dejado un poco que cada profesor gestione eso como le parecía más oportuno y bueno, pues no hemos obligado que tengan la cámara encendida. Bueno, y sobre el desarrollo de las clases, bueno, decir que, por terminar con la parte docente, la gestión de las pruebas parciales de la evaluación ha sido también complicada.
Los exámenes finales los estamos haciendo presenciales 100%. Ha habido que gestionar también pues todas las situaciones de alumnos que no podían asistir, bien por estar enfermos, bien por estar confinados. El tema de confinamiento pues es una variable nueva que no hemos tenido nunca en la historia, porque alumnos con enfermedades hemos tenido y bueno, pues justificadamente les hemos hecho las pruebas finales de evaluación en otros momentos si se ha podido, pero ahora hemos tenido que gestionar alumnos confinados que están bien de salud pero no pueden venir al campus, ¿no? Entonces, bueno, eso nos ha tocado también hacer una gestión de eso compleja, sobre todo en exámenes finales. Pues las pruebas parciales, pues siempre había más margen para hacer la prueba otro día, pero en exámenes finales, donde hay un periodo de evaluación más limitado, no ha sido sencillo gestionar todo eso. Y las pruebas parciales, lo complicado ha sido, muchas veces estas pruebas de evaluación continua, el profesor las hacía en el aula. Entonces, pues hacía una prueba para el aula que contaba, yo que sé, un porcentaje de 10% de la evaluación final, lo que fuera, ¿no? Es esa evaluación continua que forma parte de nuestros sistemas de evaluación. La dificultad aquí es que como tenías en el aula parte en casa y parte aquí, pues era también, había que ver cómo resolver eso. Algunos profesores lo que han hecho es hacer la prueba en 2 días, pero se han comido más parte de su tiempo de clase para desarrollar temario, para hacerla presencial para los 2 grupos de rotación. Otros la han hecho a la vez online y en clase para los que están en un entorno u otro. Eso también ha generado problemas porque algunos alumnos se han visto favorecidos o perjudicados por estar en casa o no. Otros lo han tenido que llevar fuera del horario de clase, pero fuera del horario de clase también es complejo porque hay que buscar espacios, hay que buscar profesores que te ayuden para tener un grupo amplio en varias aulas distribuidos. O sea, la gestión de las pruebas parciales ha sido un reto, Las finales no tanto, porque al final pues las aulas están preparadas, los profesores, los grupos reducidos, eso ya ocurre aunque no haya confinamiento, porque tiene que haber distancia entre estudiantes para asegurar que el examen se desarrolla bien, con lo cual ahí no ha habido grandes diferencias, salvo por gestionar los confinados, los alumnos confinados, que ha habido que darle una alternativa, pero la gestión de las pruebas parciales ha sido también bastante complicada. Y luego a nivel de COVID, pues bueno, hubo que poner en marcha un montón de protocolos, como todas las instituciones, empresas y todos los que han tenido presencialidad de algún tipo. Tengo que también agradecer mucho a todo el personal de la universidad, profesores y muy especialmente a los estudiantes. Yo creo que realmente ha sido un reto y se ha visto que los centros educativos en general, desde los colegios y los niños pequeñitos hasta la universidad, no han sido focos de contagio, o sea, se han cumplido con responsabilidad, yo creo que por parte de todos, los protocolos, ¿no? Y las medidas de seguridad. En la universidad ha habido casos, una incidencia baja y no hemos tenido en la escuela politécnica, por lo menos que es lo que conozco más de cerca, no ha habido focos de contagio. Ha habido casos aislados de gente que se ha contagiado fuera. No ha habido contactos estrechos en el campus en general y en la escuela politécnica en particular. No nos consta que haya habido foco, no ha habido que mandar a casa ninguna clase. Bueno, realmente hubo una que se mandó, sí, 2 o 3 días por precaución, pero bueno, luego finalmente no fue foco, ¿no? Hubo 3 o 4 casos en un mismo aula que se verificó que eran contagios de fuera del campus y nada, en poquitos días el aula retomó la normalidad, pero en general no ha habido focos de contagio, o sea que las medidas han funcionado muy bien. Y a mí me ha parecido asombroso, ¿no? Como los estudiantes, insisto, de todos los niveles, yo lo he vivido también en casa con mis hijas, que algunas de ellas no han tenido ni un solo confinamiento en todo el curso, ¿no? Pues como todos han acogido a esta nueva realidad con responsabilidad y yo de verdad me quito el sombrero ante los chicos, ante los jóvenes y por supuesto ante el personal de la universidad. Cuando empezábamos, como decía al principio, ¿no? Pues pensábamos que nos iban a mandar a casa, que nos íbamos a empezar a contagiar allí todos en cuanto nos juntáramos en el aula, pero fue sorprendente ver que no, que eso no sucedió y que hemos podido mantener ese nivel de presencialidad todo el curso. La verdad que agradecer mucho a todos ese compromiso y esa responsabilidad. Y eso fue un poco como hemos vivido todo este año, ¿no? Y muchos aprendizajes que ahora cuando hablemos del futuro, ¿no? Podemos volver sobre ellos. Pero eso es un poco como hemos vivido el año, con cansancio por parte de todos también. Hemos llegado muy cansados a estas alturas del curso, profesores, alumnos y personal. Pero bueno, viendo que las cosas se están haciendo bien, siempre gracias al esfuerzo de todos, ¿no? No sé vosotros, José Antonio, durante el año, si habéis tenido también que hacer muchas más adaptaciones o cómo habéis vivido ya este periodo un poco más estable, ¿no? En cierta medida. Bueno, una parte de la que contabas me reflejaba como profesor en este año ahí del grado de Ingeniería Matemática, ¿no? Un poco en ese aprendizaje del día a día de cómo mejorar que los alumnos que están en el aula y los que están en sus casas participen, encuentren su sitio y tal. Yo, como decías, hay un aspecto que estuvimos trabajando, y yo creo que sí que es una parte que funcionó, y con respecto a esto que decías de las cámaras y tal,
Nosotros, bueno, quizá las asignaturas o la asignatura, en este caso de programación en la que yo estaba trabajando con ellos, se presta más a esto, ¿no? Desde el principio hicimos grupos de trabajo, pero los grupos de trabajo obligaban a que hubiese siempre en cada grupo personas que estaban presencial y que estaban online. Y entonces, tras una explicación previa o tras resolución y tal, el trabajo le hacíamos por grupos y los grupos se conectaban por su team, se conectaban y de esa manera teníamos como una primera visión general donde, como tú decías, había quien le gustaba más conectarse, y, vamos, no conectarse, sino que se le viera o no con la cámara, pero una segunda en la que realmente al estar trabajando los grupos de alumnos, yo les veía siempre a todos conectados en su grupo de 4 personas de Teams o de 5, depende del trabajo que hubiera que hacer, ¿no? Eso yo creo que fue una cosa que también cuando evaluamos los medios que al final del curso, ellos valoraban también, ¿no? Todos los días tener algo que hacer en común, los que estaban en casa con los que estaban fuera, ¿no? Si nos ceñimos lo que decías al principio para el primer soporte del curso, evidentemente este grupo de apoyo de 28 personas, que como decías, teníamos personas que estaban fijas en cada edificio para si había cualquier incidencia y luego un grupo que podía moverse de uno a otro dependiendo de si había alguna dificultad más grande o no, pues yo creo que ha tenido un éxito tremendo, sobre todo en cuanto a confianza de los profesores, ¿no? En cuanto surge algo, pues hay alguien aquí que te está ayudando. Entonces, bueno, lo mismo, es otra forma de trabajar y otra forma de entender y que ha ayudado a ir formando también a los profesores para que cada vez necesitaran menos ese apoyo, ¿no? Y yo creo que eso también lleva a lo que tú decías, a esa visión de los profesores de la mejor realidad de lo que había presencial y la mejor realidad de lo que había en el online, ¿no? Y por eso ahora se nos plantean, bueno, ¿cómo hacer esto mejor y tal, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, no quiero olvidar, aunque no sea específicamente de aprendizaje, pero sí la incertidumbre que creaba y cómo hemos apoyado a los chicos que eran candidatos y querían venir a ser alumnos de la universidad cuando estábamos en confinamiento y luego cuando empezó el modelo híbrido para hacer la matriculación, ¿no? Porque antes podían venir al campus, hacer los trámites que quisieran y ahora eso, primero, era imposible cuando eran candidatos, segundo, estaba limitado en el campus cuando empezó el modelo híbrido y cómo hemos ido atendiendo todo eso en un sistema que no estaba para nada acostumbrado, sino todo lo contrario, para hacerlo en presencial, ¿no? Eso también ha hecho que los equipos tuvieran que adaptarse a la forma de hacer las cosas y no solo al uso de las herramientas, pero también al incorporar más servicios y otra forma de entender el proceso, siempre pensando, con esa idea de la universidad, siempre pensar en la persona y de ayudar a la persona y este modelo centrado en la persona, cómo adaptar todo eso, ¿no? Y luego, pues, los cambios que hemos ido acometiendo, pues, venían en el día a día, ¿no? Pues, bueno, cómo mejorar, por ejemplo, que cambiamos las cámaras de todas las aulas, algunas había que cambiarlas de posición, algunas añadir otro tipo, de tal manera que ayudaran a ese modelo que tú decías, Olga, que cada profesor necesitaba o cada tipo de aula a veces y cada tipo de edificio necesitaba, ¿no? Y en eso nos adaptamos, creo que nos adaptamos todos, como tú dices, es un éxito de todos cómo se fue haciendo esto y cómo íbamos quizá haciendo esta fase más de seguimiento y de ayuda rápida, ¿no? Y también para que entendamos un poco desde, pues igual estaba pensando que estamos hablando así de nuestra área, de tal, y pensar que cuando hablamos de transformación digital de la universidad, aunque estemos viendo proyectos globales de transformación en todo lo que hablamos, ¿no? Y esta aplicación en las facultades, dentro de transformación digital, pensar que tenemos distintas áreas como la de infraestructura, que es la que se encargaba de toda la parte en el campus y de esta infraestructura cloud y tal, pero tenemos un área específica de aplicaciones universitarias, donde todo este tema de aula virtual, las aplicaciones relacionadas, la grabación de secciones y tal, se dedicaba a ello. Tenemos un área de atención a usuarios que para todo este soporte e incidencias eran los que canalizaban toda esa forma de hacer y un equipamiento, todo el equipamiento de aulas y de seguimiento, de incidencias, de corrección y tal. Tenemos un área específica de aplicaciones de gestión más enfocada a todo lo que utilizan los trabajadores de la universidad, lo que decía, desde esa gestión de los candidatos, la matriculación, la gerencia, la parte de certificados, secretaría, títulos, etcétera. Tenemos una parte específica de desarrollo porque aunque no lo hayamos dicho hasta aquí, hay proyectos que eran prioritarios en la universidad y aunque muchos hubo que aparcarles o que retrasarles, otros tenían que seguir funcionando, tenían que seguir desarrollándose y estuvieron trabajando sobre todo en eso y en cosas nuevas que hacían falta en el día a día. Y tenemos un área específica de evolución digital que lo que iba haciendo es probar
probar realmente cómo mejorar, como decía Olga, pues al principio con estas videoconferencias echábamos en falta poder tener a todos los alumnos, qué herramienta podemos utilizar y cómo diseñamos el plan para formar a los profesores, para que los profesores puedan autogestionarse luego y ser autónomos, etcétera, ¿no? Y luego, pues con el apoyo dentro de nuestro vicerrectorado, del centro de excelencia o de la parte de calidad, que nos ayudaban al final a todo ese diseño de la transformación, ¿no? Quería decir esto también para que veamos todas las áreas que realmente estaban implicadas, ¿no? Y aunque nos quedan unos minutitos solo, yo lo que decía Olga, un par de minutitos para pensar, y ahora qué, Olga, ahora qué pensamos para el próximo curso, que está aquí al caer. Cierta incertidumbre, ahora ya después de un año pues estamos mejor preparados para cualquier escenario, ¿no? Y en ese sentido estamos más tranquilos, pero la incertidumbre está ahí. No sabemos si la vacunación avanza bien, pues yo espero personalmente, ¿no? Que creo que quizá empecemos en híbrido, pero yo sí que confío en que a lo largo del curso podamos pasar a un escenario ya de total presencialidad para las universidades que estamos en este modelo, quizá en el segundo semestre, ya a partir de enero. Yo confío en que eso sea así. Pero bueno, yo creo que aquí hay ahora, pues sigue habiendo algunos retos, pero yo creo que hay una oportunidad de oro que no podemos dejar pasar, ¿no? Porque aunque somos una universidad presencial, todo el avance que hemos hecho en la digitalización, tanto en el ámbito de la docencia como en el ámbito de la gestión, ¿no? Creo que también hemos dado un paso de gigante, ¿no? En usar mucho más herramientas colaborativas, herramientas de las videoconferencias. Yo, de hecho, ahora, por ejemplo, en el propio campus, ¿no? Pues hay veces que te reúnes por Teams, aún estando en el campus, ¿no? Porque en lugar de desplazarte de edificio para ver a una persona para una cosa de 10 minutos, pues dices, hacemos una llamada de Teams y lo resuelvo, ¿no? En un sistema de videoconferencia. Yo creo que todo ese cambio cultural grande que hemos ido teniendo y todas las herramientas y la infraestructura de la que se ha dotado la universidad han venido para quedarse y tenemos que ver cómo le sacamos el mayor partido. Yo creo que ahora el reto está en hacer una evolución del modelo híbrido que potencie lo mejor que tenemos como institución, ¿no? Y que haga que lo que ocurre presencialmente en el campus sea algo de mucho valor porque es presencial y porque es allí, y que otras cosas que pueden ocurrir en el entorno online ocurran en el entorno online y se potencie también esa parte. Yo creo que ese es el gran reto. Todo lo que hemos aprendido, ver cómo lo ponemos ahora al servicio de una universidad mejor, aunque podamos estar en un 100% de presencialidad. Sí, Ese sería para mí. yo opino como tú. Sí, yo opino como tú. Yo creo que lo hablábamos también ayer en la mesa con otras universidades, en la mesa que tuvimos ayer de coloquio. Creo que es el momento de unir lo mejor de los dos mundos que hemos conocido, ¿no? De la parte presencial, de la parte online, y poner en valor realmente cuál es lo que podemos adaptar de cada una de ellas y, de hecho, cómo adaptar nuestra forma de hacer y nuestra forma de trabajar recogiendo esa parte de los dos. Creo que ahí hay muchas experiencias que llegan, muchas iniciativas que por nuestra parte a nivel de transformación tenemos. Ahora mismo hemos creado un plan de transformación, podríamos decir que una reevolución del plan de transformación sobre lo que estaba previsto estratégicamente y con esta nueva situación, ¿no? Y que afecta a toda la universidad, y que eso nos tiene que llevar a otra forma de hacer y a cosas que pensábamos que a lo mejor iban a llegar dentro de muchos años, ¿no? Y que esto lo ha acelerado, ¿no? Entonces empezamos a hablar mucho más y de hecho a plantear un Smart Campus, unas aulas inmersivas para los alumnos, es decir, donde estamos mezclando precisamente esas dos partes y estamos tratando de mejorar la parte del aprendizaje de los alumnos. Creo que esto que antes se veía, bueno, que dentro de unos años ya llegará, está al caer y hay que estar en esa parte de innovación y de creatividad, ¿no? Y aparte de atender, como tú dices, hay mucha menos incertidumbre porque ahora mismo, bueno, si volvemos al modelo presencial, lo tenemos, si tenemos este modelo híbrido que creo que lo que hay que hacer es el cambio del modelo híbrido, este cambio de unión de los dos mundos, pero todo esto a nivel, digamos, de tecnológico, soporte y de transformación hasta este momento lo tenemos. Ahora tenemos que combinar en el siguiente plan de transformación realmente esas visiones que llegan de todas partes. Ahora sí que cada uno ya tiene una visión diferente a la que tenía cuando fue el cambio al online, que era más de terror, y ahora es más de oportunidad, como tú has dicho, de oportunidad y de pasión por hacer cosas nuevas, cosas innovadoras y creativas, y empezar a adaptar todo eso en el tiempo, ¿no? En el corto plazo de inicio de curso, pero también en el desarrollo completo de este curso, incluso pensando más allá. Entonces, nosotros también estamos en esa dinámica y, de hecho, como te decía, tenemos ese plan que todavía no hemos presentado, pero que vamos a presentar en breve de cómo cambiar determinadas cosas, atendiendo o escuchando realmente a todo eso que nos ha ido llegando desde la parte de aprendizaje, nosotros mismos hemos visto desde la parte de aprendizaje, pero también desde otras áreas, ¿no? Que necesitan en su gestión, en su manera de mejorar
la universidad esta visión, ¿no? Y bueno, Bueno, nos hemos comido el tiempo. Pues ya sabes que podríamos estar hablando horas y horas de esto. se os ve, pero bueno, yo creo que eso es positivo y es normal que habléis con mucha pasión del trabajo que habéis realizado, porque a mí me parece muy, muy difícil, la verdad. Y bueno, ha tenido que ser un año de toma de decisiones muy, muy rápida, muy acelerada, ¿no? Y eso yo creo que desgasta muchísimo y si el resultado final pues ha sido positivo, pues bueno, me parece lo más normal del mundo que habléis con pasión del tema. Yo sí que quería haceros una pregunta muy concreta. Es un tema que salió ayer en alguna mesa redonda, ahora no recuerdo si era en la que estabas tú, José Antonio, pero me pareció curioso, como una visión positiva, cuando decíais ahora lo de juntar lo mejor de los dos mundos, como algo bueno de la experiencia digital o desde casa, el cambio a lo mejor en el rendimiento de algunos alumnos que son más introvertidos o que habéis apreciado, me gustaría preguntaros, ¿no?, si habéis apreciado, si os han transmitido los profesores, oye, pues este chico que al final en clase pues era muy callado, muy introvertido, no sé cuánto, pues ahora resulta que digitalmente pues se comunica más, pregunta más y eso puede afectar positivamente al rendimiento. Olga, José Antonio, ¿os han transmitido experiencias o casos parecidos como este los profesores? Pues yo creo, la Pues, visión que yo tengo, perdón, no, adelante, José Antonio. decía que la visión que yo tengo como profesor y lo que me ha llegado es un poco que cuando llegamos a la parte digital, dicen, suele decir estas dos cosas y lo traslado, ¿no? Eres la misma persona que estás en presencial o eres completamente diferente. Entonces, Hmm. hemos visto los dos casos, es decir, quien realmente dice, bueno, esta persona, este alumno, esta alumna que es tímido y que llega a casa y es más tímido todavía y no participa, salvo que de alguna manera le hagas participar en el día a día, Sí. o todo lo contrario, como tú decías, bueno, es más la persona callada que está ahí un poco a la espera y de repente desde casa es el primero que pregunta, primero que interviene o participa o aporta, ¿no? Entonces, hemos visto las dos, yo he visto las dos opciones, no en lo que yo conozco, evidentemente Olga tiene más datos de cantidad de profesores, no he notado realmente un rendimiento diferente. Sí, eso en el comportamiento, luego realmente en el rendimiento yo creo que Ujú. no. Lo que sí, por ejemplo, me llama mucho la atención en uno de los casos, de los grupos que yo tenía, una de estas personas que decimos totalmente callada y que de alguna manera en esos trabajos de grupo de 4 y 5 era un poco, en este caso, la líder del grupo, ¿no? Veías como, bueno, desde su casa, ¿cómo puede ser la líder si aquí realmente Sí. esto no era así? Son cosas que te llaman la atención, ¿no? No sé si Olga lo ve así o ha tenido esa misma experiencia. Sí, yo no conocemos muchos casos tampoco de que realmente haya favorecido el hecho de estar online, ¿no?, a los estudiantes. Sí que hemos visto que el hecho de, pues, de grabar las clases, por ejemplo, algo que antes pues, no se hacía, porque no teníamos estas herramientas en el aula y no lo veíamos necesario, pues ahora se ha estado haciendo. Entonces, eso sí, sí lo han agradecido muchísimo, porque eso al final, lo que sabemos de los chicos hoy día, bueno, y de todos en general, es que nos gusta hacer las cosas cuando nos viene bien. O sea, cuando tenemos la necesidad de estudiar algo es cuando queremos ir a la clase, ir al vídeo, no cuando el profesor dice o cuando el que organiza el horario dice que hay que estar allí pensando en computación, no sé. Entonces, ese Ujú. grabar las clases ha ayudado mucho a que los chicos al final se organicen como ellos quieren, ¿no? Yo creo que eso sí que es una cosa que podemos destacar como positiva, aunque es un arma de doble filo y no me quiero entretener, pero también daría para otro debate. Y luego lo que sí hemos visto, ha habido algunos casos de alumnos que por enfermedades suyas han sido autorizados a hacerlo 100% online el curso, ¿no?, porque son personas de riesgo que no podían, estaba desaconsejado que acudieran al campus. Y claro, ahí sí que hemos notado que son chicos que han estado mucho más centrados, que eran personas que a lo mejor, pues bueno, pues como pasa a todos, pues, en la interacción social se diluían y a veces se perdían en la parte más festiva del asunto. Y sí que hemos visto en estas personas que han estado, pues bueno, más aisladas en su casa durante todo el año por esos motivos y más conectados online, ahí sí que hemos notado, fíjate, que ha sido una oportunidad para esas personas, ¿no? Pero yo en general, no tanto por lo de online o presencial, yo no veo, yo creo que en general la gente, es más una cuestión de actitud que del entorno donde estoy, y lo que sí creo que ha sido una beneficio para ellos es tener más material audiovisual grabado para el momento en que ellos quieren ponerse a trabajar, ¿no? Sí, yo creo que el tema sí que mencionas de la autoorganización y la autogestión, ¿no? Es muy interesante y yo creo que incluso va a ser un reto también de cara al futuro en edades más tempranas, ¿no? Ya cuando lleguen a la universidad,
creo que la competencia de autoorganizarse y gestionarse este entorno, ¿no? Esta parte digital que te va a dar como más autonomía, yo creo que con el tiempo pues influirá, ¿no? Bueno, pues nada, yo ya sabéis que me quedaría hablando con todo el mundo toda la mañana, pero no os voy a secuestrar aquí, que tendréis otras cosas que hacer el sábado, como ver el resto de Citea, espero. Así que muchas gracias por vuestras experiencias, José Antonio, Olga, y nos vemos próximamente, ¿vale? Gracias a vosotros. Muchas gracias.